Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí comenzando una nueva semana, agradecidos con el Señor por su bondad, por su fidelidad, por permitirnos abrir la Escritura. Para mí es un privilegio estar esta mañana contigo abriendo la palabra y buscando estos principios esenciales para tu alma, para la mía, y poder conocer el corazón de Dios para nosotros. Qué bueno que estás eligiendo escuchar contenido que levante, que te edifique, ¿verdad? Que levante tu espíritu y que te dé dirección para tu vida. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis, la siguiente iglesia, la iglesia sufriente. Así es de que te animo a que estés con nosotros toda esta semana analizando un poco acerca de lo que es la persecución. Mi nombre es Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando un día más, una semana más, llenos de gozo, el gozo de saber que nuestro amado Señor Jesucristo vuelve y regresa muy pronto. Tenemos esta esperanza de que Él volverá. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. También queremos agradecerte a ti que nos estás viendo, a ti que nos escuchas, donde quiera que nos escuches, en tu casa, en la intimidad de tu hogar, en compañía de los tuyos. Si nos escuchas en el radio de tu automóvil, gracias por sintonizarte, gracias por estar escuchando Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, todos los que están en el video en vivo, gracias por estar siempre sintonizados a través de la plataforma Facebook. Y bueno, vamos a ir a Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así es, como bien dices, esto es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no del anticristo. Es algo muy importante. Un libro abierto, no escrito o inspirado por el Señor para que fuera un misterio no entendible. Al contrario, un misterio es mustelón, un misterio revelado, algo que ya fue develado. Y el mismo nombre Apocalipsis nos dice que es la revelación, la develación, la muestra de quién es Jesucristo. Y algo que hemos estado viendo en este libro, pues me llama mucho la atención cómo el Señor comienza en casa. Comienza con su iglesia, los primeros capítulos. Cada capítulo es importante, ¿verdad? Pero viene lo que será, hablando del futuro, del cierre de la historia humana, del establecimiento del reino de los cielos, que es algo poderosísimo, y son cosas pues que vemos cuando ya va a haber, pues cuando Dios cumpla su promesa de que este mundo sea terminado en una implosión y todo esto. Son cosas terribles, fuertes, pero sin embargo el Señor está comenzando con su amada iglesia. Sí. Está comenzando con nosotros, y me llama mucho la atención cómo tiene este amor el Señor, esta misericordia por nosotros, porque Él quiere encontrar una iglesia fiel. Viene muy pronto, lo estamos viendo en tantas señales que vemos a nuestro alrededor. Sin duda nuestra redención está cerca, necesitamos levantar nuestros ojos al cielo, pero me gusta mucho cómo así como va a terminar pues la historia humana, así como va a terminar todo esto, como el Señor lo está prediciendo, de la misma manera esta etapa de la iglesia está por terminar, sí. ¿Verdad? Si estamos en los últimos tiempos desde hace 2000 años, ¿cuánto más ahora, verdad? Hace 2000 años que el Señor subió al cielo a sentarse a la derecha del Padre con el Señor y nos dejó su Espíritu Santo. Obviamente no nos dejó huérfanos, pero la Biblia dice que Él regresa con poder, y en ese regreso viene por nosotros su iglesia, y Él va a pedir cuentas, ¿verdad? Con cada uno de nosotros en el llamado tribunal de Cristo. Y
tanta bendición que Dios nos ha dado, que hemos visto en Apocalipsis, que hemos visto en toda la palabra de Dios, pues exige una respuesta, ¿no? Debe producir un resultado en nosotros, sus hijos, las bendiciones de Dios, ¿no? Dios está esperando encontrar fruto que le traiga gloria, ¿no? Y también otra cosa que me encanta de Apocalipsis es, nos ha estado mostrando la necesidad de cómo iglesia regresar a entender el temor limpio de Dios, conocer quién es Dios en verdad, no por lo que nuestra imaginación corta nos dice, o por lo que el mundo dice, o por lo que la tradición dice, sino por lo que su palabra dice, y lo que nos dice quién es Él, y nosotros estamos llamados a honrarlo, adorarlo, amarlo, obedecerlo, y a creer en Él como Él demanda. Él nunca dejó la iglesia para irse y dejarnos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Él sigue siendo la cabeza de la iglesia, quien tiene en su mano el dominio, ¿no? Es algo importantísimo. Sí, es importantísimo aprender a relacionarnos con Él como Él ha dejado establecido. Es por eso que necesitas saber dónde está tu identidad, cuál es el propósito, para qué te creó para su gloria, a dónde vamos, por qué caminamos en esta vida con la esperanza que tenemos, no solamente de que Él regrese, sino de la vida eterna que nos ha dado, y cómo podemos ser la sal y la luz del mundo, como la iglesia. ¿Por qué? Porque Él dejó, como dices, instituida la iglesia, Él es la cabeza, y no nos podemos relacionar con Él como nosotros pensamos, sino es a la manera que dejó establecido en su palabra. Y sencillamente es así porque Él nos va a pedir cuentas. Sí. En función a eso, ¿no? Sí. Y esto es lo que nos está, por eso son estos últimos mensajes a la iglesia, de la boca misma de Jesucristo, amonestando a su iglesia, llamándola al arrepentimiento o elogiándola también, sí, ¿verdad? Cuando hace lo correcto, ¿no? Entonces estamos viendo esto, que viene un tiempo de retribución y recompensa, donde el Señor evaluará nuestra fe a través de nuestras obras. Y puedes pensar, bueno, ¿qué obras? Bueno, tu fidelidad, tu amor por la verdad, tu amor por los hermanos, tu amor por Él, tu anhelo de ver su rostro, ¿verdad? El hecho de que te negaste, por esta misma fe, te negaste a ti mismo, rechazaste el mundo y su filosofía. ¿Cuántas veces rechazaste, resististe la tentación? Todo esto vamos a estarlo viendo. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito, estás en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos abriendo en este texto, dándonos cuenta, Apocalipsis nos está enseñando la importancia de nuestros actos, la importancia de nuestra conducta, cómo sí cuenta, ¿no? Cómo todo este evangelio de falso, de una gracia falsa en la que yo puedo seguir en mi viejo hombre, puedo seguir haciendo las cosas que desagradaron a Dios y que le llevaron a la cruz, las puedo seguir haciendo, al cabo Dios me perdona. Todo este asunto tiene que quedar a un lado. ¿Por qué? Porque nos está mostrando el Señor que efectivamente todos compareceremos ante el tribunal de Cristo por lo que Él nos dio, y es importante entenderlo, ¿no? No significa que esto es lo que nos dé salvación, para nada. La doctrina de la salvación por obras no es correcta. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nuestras obras, nuestra conducta, todo lo que hacemos es la que autentifica, la que autentifica nuestra fe genuina, ¿no? Y es muy importante entender eso. Para que nosotros podamos vivir de esa manera, necesitamos entender en realidad quién es nuestro Dios y aprender lo que es temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hoy más que nunca la iglesia necesita reverenciar a su Dios como Él es, no tener un Jesús extraño, ¿verdad? Alcahuete, que no se enoja conmigo, porque ese sería un Jesús hecho a mi imagen. Yo necesito encontrarme, enfrentarme y conocer al Jesucristo de la Biblia, al Dios real, Dios todopoderoso, uno con el Dios Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces estamos viendo esto, ¿no? En las cosas que son, recibiendo estas cartas que me maravilla también de parte de la boca de Jesucristo para nosotros, su iglesia, y en estas cartas nos está mostrando mucho de su voluntad, ¿verdad? Sus amonestaciones, abandonar el pecado, un juicio que puede venir para la iglesia no arrepentida, ¿verdad? Debemos venir al arrepentimiento, una maravillosa promesa para los vencedores, palabras de ánimo y consuelo de parte de nuestro Señor. Ahora es importante entender esto, estas cartas del Señor fueron escritas sí para las iglesias físicas de aquel tiempo de Juan, pero también fueron escritas
para la iglesia en cuanto a su historia, y fueron escritas para nosotros hoy, y debemos de formar como un rompecabezas en todo lo que vemos ahí, porque cuando el Señor elogia algo de alguna iglesia, nosotros debemos procurarlo, si no lo tenemos, o si lo tenemos, retenerlo. Cuando el Señor está amonestando algo de alguna iglesia, nosotros debemos procurar arrepentirnos y alejarlo de nosotros. Y vemos una o dos características de esto. ¿Por qué? Porque queremos ser encontrados por el Señor fieles, porque el Señor viene por su iglesia, viene por una iglesia fiel suya. Y bueno, la semana pasada comenzamos con la primera iglesia, la iglesia que era doctrinalmente correcta, que se enfrió, la cual nos recordó no solamente es cómo comenzamos. Éfeso comenzó de una manera impresionante, pero sin embargo es importante el proceso y especialmente cómo terminar, acabar la carrera. Esta iglesia era, en sus obras era increíble, ¿no? Tenía una sana doctrina, era fiel a la verdad, era celosa por rechazar la falsa doctrina, era una iglesia que sabía discernir con la motivación correcta, que trabajaba arduamente, ¿verdad? Hacía lo que se suponía que tenía que estar haciendo, pero tenía un problema muy grave: abandonó su primer amor. Y el Señor nos enseñó que ese no es un pecado pequeño, es un pecado muy grave, porque finalmente fuimos concebidos en el amor de Dios como iglesia, y nos llama a despertar, ¿verdad? A tener este fuego por el Señor y no soltarlo y no dejarnos enfriar. Y esta semana vamos a estar viendo el siguiente mensaje a su iglesia, y es interesante que lo va a dedicar a la iglesia perseguida, justamente antes de ir a que se ponga peor otra iglesia como Pérgamo, ¿verdad? O como Tiatira. Vamos a estar viendo ahora el mensaje a esta iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. ¿Por qué será importante entender esto? Ahora, en nuestros tiempos, en el tipo de mensajes que se dan hoy, la persecución, hablar de la persecución no es tan popular, ¿verdad? Bueno, hablar de la persecución en Medio Oriente, en otro lugar, sí, pero la persecución en nuestra iglesia donde estamos no es popular, ¿verdad? No es popular, sobre todo pues dentro de toda esta ideología de ir con la cultura, de ser arrastrados por las filosofías, y en un país, ¿verdad?, en donde hay tanta saciedad, donde tantas cosas de este mundo capturan la atención y el corazón de los creyentes, pues hablar de persecución no es popular, desde luego que no es popular. Pero imagínate estos predicadores que hablan de un evangelio en donde no hay persecución, que vayan a África a predicar, que vayan a lugares en donde la persecución está. Por eso no están ahí, por eso están en una economía donde las economías son un poco más prósperas para poder tener su motivación, ¿no? Que es mover la economía dentro de la iglesia. Así es. Y bueno, este es un problema porque la Biblia habla perfectamente de esto, y me gustaría comenzar con eso. Porque el problema es que un buen sector de la iglesia se ha amoldado a este mundo, ¿verdad? Y en lugar de enseñar lo que enseña la palabra, enseña misticismo, enseña meditación trascendental, humanismo, psicología, ¿verdad? Cómo alcanzar mi mejor vida, 5 puntos o pasos para tener un matrimonio perfecto. O sea, es cómo tener las bendiciones temporales de Dios, cómo no sufrir. Más bien es eso, ¿no? Cómo mantenerme exitoso y sin problemas y con la ilusión de que todo está bajo control, ya que soy el hijo de Dios, soy el hijo del rey. El hijo del rey, ¿verdad? Es la palabra. Entonces, el problema es que la Biblia no nos enseña que el cielo esté en esta tierra. Uh-huh. Y también la palabra es muy clara cuando nos habla acerca de que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. Uh-huh. Y las promesas de la Biblia, las promesas del Señor Jesucristo rebasan por completo cualquier bendición temporal. Claro. ¿Por qué? Porque yo el día de hoy estoy aquí y puedo ganarme la lotería, por decir algo, pero si mañana me toca partir con el Señor, uh-huh, y ya se acabó, uh-huh, mi vida, ¿de qué me sirvió todo eso? Claro. ¿Verdad? Hoy yo trabajé muy duro, ya tengo mi degree y hoy me toca recibir mi diploma, ¿verdad? ¿Y qué tal si en un mes me detectan algo con lo cual ya no voy a poder hacer lo que yo quería hacer? Esta vida es así, es un mundo caído. Y Dios no nos prometió el cielo en esta tierra. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promete darnos gozo, promete darnos esperanza, promete darnos meaning, como se dice en inglés. Nos promete dar que entendamos, ¿verdad?, para qué estamos aquí, entender todas estas cosas, y nos da un futuro maravilloso. El Señor promete darnos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Nos promete
ver su rostro, nos promete una eternidad donde no hay más llanto, más dolor, muchísimas cosas que no son un cuento, no son cuestiones de la imaginación de un hombre, sino son palabras y promesas del Dios Altísimo que se ha revelado a nosotros, que vino hace 2000 años, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos que entender esto, como cristianos, el aprender temor de Dios, el aprender nuestras verdaderas promesas y aprender a caminar en un mundo caído nos es básico para poder tener gozo y esperanza. Sí, así es. Si tú no sabes realmente en qué piso, redundando, ¿verdad? ¿En qué piso estás parado? O sea, imagínate, puedes estar parado en arena o en una ilusión, como pararte en un globo que de pronto se poncha, ¿no? Porque así es la esperanza en este mundo. Pero sin embargo, cuando estás tú con los pies sobre la roca, qué diferente miras la vida, porque entiendes tu propósito, entiendes tu identidad y entiendes para qué estás en esta vida, para qué tu vida subsiste, para darle la gloria a Dios, para que vivas la plenitud de gozo que Jesús prometió y para que tengas esta esperanza y que el mundo pueda ver que realmente Jesucristo es la luz del mundo. Así es. Y fíjate, lo que sí enseña la Biblia, y expliquemos un poquito por qué dice Juan 15, 18 al 20, si el mundo les odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Juan 16:33 dice el Señor Jesucristo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿por qué hay esta aversión contra la iglesia, contra Dios? ¿Por qué está la Biblia hablando de persecución? Ya explicamos que no es popular porque se enseña de una manera distinta, algo que la Biblia no enseña. Y la iglesia termina siendo lo que Dios no intentó que fuera, lo que Dios no pensó que fuera. Nosotros, ¿por qué estamos en esta constante, el mundo está en esta constante hostilidad contra Jesucristo y contra nosotros, su iglesia? Bueno, la Biblia nos dice quiénes somos en verdad, ¿verdad? ¿Para qué fuimos salvos? ¿De qué fuimos salvos? ¿Cuándo fuimos salvos? Y nos enseña que este mundo está caído, nos enseña que este mundo le dio la espalda a su creador, que este mundo está bajo la ira de Dios, bajo el juicio. Nos enseña que necesita un Salvador urgentemente, ¿verdad? Nos enseña que esta tierra no va a subsistir por la eternidad. Nos enseña que Dios va a restaurar todo, como ya te lo mencioné. Nos enseña que nuestro primer antepasado, Adán, decidió creer las mentiras de Satanás, le dio la espalda a su creador, y en ese momento Adán entregó a Satanás la creación que Dios le había confiado a él. La creación, la humanidad, quedaron bajo la esclavitud, bajo el pecado, bajo la muerte, bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y cuando tú ves esto en el tiempo, ¿verdad? Tú estás viendo por qué crees que hay depredadores y presas en todo esto de National Geographic, hay muerte, derramamiento de sangre, porque hay todos estos eventos catastróficos, porque el hombre está metido en tanto pecado, corrompiéndose más y más, violencia, situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está ahí, Satanás está ahí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Vamos a seguir hablando acerca de el porqué de la persecución. Regresamos en un momentito, no te vayas. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando de esto. La Biblia claramente nos enseña que solamente hay dos reinos. Sí. Dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, o el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Entonces piensa en este contexto de dos reinos, ¿verdad? En constante pelea o conflicto, ¿verdad? Sí. Es importantísimo eso, recordar eso. Solo hay dos religiones, ¿verdad? O es Jesucristo, ¿verdad? Quien vino a morir por nosotros, es Jesucristo haciendo todo para alcanzar al hombre, o es la religión humana queriendo alcanzar a Dios, ¿verdad? O somos hijos de Dios, de luz, o somos hijos de tinieblas y de perdición. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces estaba explicando esto, cómo comenzó todo, cómo Adán decidió darle este reino o esta tierra, decidió entregársela a Satanás, ¿verdad? Decíamos que por eso hay depredadores, presas, derramamiento de sangre, por eso vemos toda esta crueldad en el mundo animal. Todo esto, vemos desastres naturales, por eso la humanidad está degradada, envuelta en su locura moral, en su soberbia de creerse Dios. Aunque sabemos que Dios
ya tenía un plan de redención desde el principio de la creación, ¿verdad? Y ese Jesucristo que fue prometido, ¿verdad? En la simiente de la mujer, llamado el último Adán, un hombre distinto otra vez, recuperado, un hombre en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado, quien con su vida, muerte y resurrección en la cruz del Calvario, venció al pecado, a la muerte y algo muy importante, destronó a Satanás. Satanás hoy todavía lo vemos reinar porque viene un proceso para que el Señor venga y tome su trono, ¿verdad? Y tome lo que es suyo, ¿verdad? Pero hoy en este momento Jesucristo ya arrebató su reino de tinieblas y en la cruz rescató un pueblo para sí, una iglesia para Él, ¿verdad? Nos hizo ciudadanos del reino de luz, del reino de Jesucristo, ¿verdad? Y no lo tomó de una sola vez, sino que hay un proceso de reconquista. Hoy es el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Después regresará otra vez el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero en este momento es el proceso de reconquista a través del evangelio, a través de la iglesia, y nosotros representamos esa luz, ¿verdad? El reino de Dios. Hoy nosotros somos el ejército invasor, eso es lo que la Biblia nos enseña. Abre tu mente a esto. Fuimos rescatados en Jesucristo. Nos convertimos en ese momento en extranjeros, dice la Biblia, en extraños de este mundo y su filosofía, ¿verdad? Entonces, este mundo sigue aborreciendo al Creador, niega lo único que lo puede salvar, que es Jesucristo, es enemigo de Dios, por consiguiente es enemigo de nosotros, la iglesia. Y si tú te fijas, este es el asunto, se puede hablar de cualquier otra cosa, pero no se puede hablar de Jesucristo, ¿verdad? En este momento no puedes ya hablar de la Biblia con libertad, porque luego te tachan de mil cosas, ¿verdad? Obviamente en la media que estamos viendo hoy en día está literalmente casi prohibido. Hablas de que eres cristiano y es un aborrecimiento pero fuertísimo, ¿no? La gente no quiere ser alumbrada con la verdad, no quiere escuchar lo que es lo que Dios habla acerca de la ética moral, acerca de lo que Dios creó para un hombre y una mujer en el matrimonio. No quiere escuchar lo que habla acerca del pecado, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, todo este asunto. No quiere escuchar que Dios no está de acuerdo y que Dios aborrece ese estilo de vida. No las personas, pero sí ese estilo de vida, ¿verdad? No quieren escuchar que necesitan ser dependientes. No, yo quiero ser independiente, autosuficiente, ¿verdad? Aunque Dios es el que sustenta sus vidas. Exactamente. En el caso de las mujeres no quieren escuchar que por diseño nosotras fuimos creadas para ser vasos frágiles, para ser cuidadas, para tener una cabeza que sea el que guíe la dirección de la familia. Las mujeres queremos escuchar libertad, porque siempre estamos pensando que todas esas cosas nos oprimen y que es de alguna manera abuso. Claro que es abuso cuando no está dirigido por lo que es la palabra de Dios, por supuesto que sí. No estamos hablando de que del feminismo, del machismo, no, eso no tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la libertad que realmente te trae los principios bíblicos establecidos por Dios mismo dentro de su palabra. Y el mundo, y estas dos familias de las que hablas, la familia de Dios y la familia de aquellos que se rehúsan y que se resisten a obedecer a Dios, siempre van a tener este conflicto, ¿no? Así es, y no es un conflicto pequeño, es un conflicto muy fuerte, porque el mundo aborrece a Dios. ¿Hasta qué punto aborrece a Dios y su palabra? Bueno, al punto de que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario, ¿verdad? A la multitud le gustaba que multiplicara el pan, que lo sanara, que les diera, pero no le gustó el decir, yo soy tu Dios y necesitas obedecerme, necesitas doblar tu cuello delante de mí. Cuando la multitud ya no le convino, lo que hicieron fue llevarlo a la cruz, callarle la boca, ¿verdad? Y esta es una cuestión que sucede, ¿verdad? El mundo aplasta la verdad, suprime la verdad, a cualquier emisario de la verdad, y esa es la razón de la persecución de la iglesia. El mundo no quiere a Dios, es hostil contra Dios. Su propio Dios a su imagen, no, ¿verdad? Tiene sus propios ídolos, sus propios dioses a su imagen, y ese Dios pues es el que pues no les dice nada, el que tú puedes seguir con tu vida sin problema, que mi Dios jamás me va a hacer esto. Claro, ese Dios no existe, claro, ¿verdad? Es un ídolo, pero no quieren tener nada que ver y están en conflicto y huyen del Dios vivo. Este es un conflicto que lo podemos ver claramente. Lo repito, mira nada más cómo ahorita ya es
es literalmente en el mismo gobierno, es poner estas banderas de arcoíris y todo este asunto, es decir, Dios, no te queremos aquí, no nos interesas. Lo que dice Salmo capítulo 2, ¿verdad? El Salmo número 2 dice, quitémonos de nosotros sus cuerdas, seamos independientes de Dios, escupámosle en el rostro y que se vaya de nosotros. El odio contra Dios y contra la verdad es real, y nosotros como iglesia representamos esa verdad, y por eso es que hay persecución. Por eso es que el mundo no quiere saber de Cristo, ¿no? Si eres amigo del mundo, dice Santiago, no tienes problema, porque el mundo ama lo suyo, lo acabamos de ver. Pero si te constituyes amigo del mundo, entonces te constituyes enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, automáticamente eres enemigo del mundo, ¿no? Entonces es la razón de la persecución. Fíjate que hay algunos puntos que yo vi en la Biblia, en la página de Puertas Abiertas, tú después lo puedes checar ahí. Puertas Abiertas es un ministerio que se dedica a servir comunidades perseguidas, ¿no? Y les ayuda, pero tú puedes meterte ahí a internet, puertasabiertas.org, y nos da interesante información acerca de la persecución que se está librando hoy en el 2021. Fíjate. Dice aquí, si quieres, ¿me quieres ayudar a leer lo que dice esta cuota? Dice, más de 260 millones de cristianos actualmente enfrentan oposición y dificultades por profesar su fe en Jesucristo. 1 de cada 8 cristianos es perseguido. Según diversas estadísticas, podemos afirmar que los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo. Si bien la persecución cristiana toma muchas formas, Puertas Abiertas lo define como cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación con Cristo. El martirio a los cristianos sigue siendo un problema para los creyentes de todo el mundo, incluyendo el riesgo de encarcelamiento, pérdida del hogar y de sus bienes, tortura física, violación e incluso la muerte como el resultado de su fe. Todos los días recibimos nuevos incidentes que en promedio indican que por mes 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con su fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Pero, ¿dónde se persigue a los cristianos? Las tendencias muestran que los países de África, Asia y Medio Oriente están intensificando la persecución contra los cristianos, y quizás las más vulnerables son las mujeres cristianas, que a menudo enfrentan una doble persecución por su fe y también por su género. Mientras tanto, en Latinoamérica la persecución a los cristianos toma lugar en países como Colombia y México, utilizándose las diversas herramientas para oprimir al pueblo de Dios. ¿Quiénes son realmente estos cristianos perseguidos? Son personas como tú y como yo, cristianos que tienen anhelos y sueños como cualquiera de cada uno de nosotros, pero debido al lugar y contexto donde se encuentran, han enfrentado serias consecuencias para vivir una relación con Dios. Así es, la persecución es real y cada vez es peor. Y se dice que más cristianos han muerto por su fe en solo estos últimos siglos que en toda la historia de la iglesia. Y ya te expliqué por qué. Porque somos el reino invasor, y el mundo literalmente aborrece a Jesucristo, ¿no? Y por eso vamos a estar viendo todas estas cosas en la iglesia de Esmirna, como el identificarnos con Jesucristo es algo maravilloso. Es algo precioso si has nacido de nuevo, si has entendido el Evangelio. Y qué importante es regresar al Evangelio de la Biblia, al mensaje de la Biblia, porque esto es real. No puede ser que una iglesia se conforme al mundo, se conforme a la cultura para que el mundo la aplauda. Eso es totalmente extraño, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser fieles a la verdad y a la palabra, y sí alcanzar a los no perdidos y predicar el Evangelio, pero con la verdad, no haciéndonos como ellos. Vamos a ver un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de cómo la persecución es real, ¿verdad? Pero también es maravilloso saber que hemos sido salvados, rescatados. Me encanta una canción que canté este domingo que habla de Apocalipsis 5 y 6, que fuimos rescatados de todo pueblo, nación, lengua y tribu. El Señor sacó para Él un pueblo suyo, y es un privilegio el hecho que estés ahí. Es un privilegio identificarte con Jesucristo y decir, es cierto, me aborreces
pero es cierto, no pertenezco a este mundo, pertenezco a Jesucristo, ¿no? Al final nosotros vemos en la palabra de Dios cómo el Señor va a ganar y nosotros por eso necesitamos estar mirando con compasión y orando y predicando el Evangelio constantemente, ¿no? Necesitamos entrenar nuestro corazón, nuestra mente, regresar. Es un llamado a toda la iglesia, hermanos, pastores, todos necesitamos regresar a este mensaje maravilloso de lo que es el verdadero mensaje de la palabra de Dios que nos muestra esto. Cómo vivir vidas verdaderamente en plenitud, ¿verdad? En el Señor. Cómo cuando conocemos y entendemos el plan de Dios para nosotros, cuando encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro propósito, las prioridades que debemos tomar como iglesia, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Pablo hablando de Filipenses, fíjate cómo habla, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Checa esto, que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre, o sea, sus deseos, su gloria es su vergüenza, se glorían de las cosas de este mundo, ¿verdad? De los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, y solo piensan en lo terrenal. Pero checa lo que dice el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esas son nuestras promesas, mis hermanos. Esa es nuestra verdadera esperanza, esa es la realidad bíblica, ¿verdad? Y nos enseña todas estas cosas. Hoy vamos a estar hablando de esta semana acerca de eso, cómo la persecución por causa de la justicia, aún las pruebas y dificultades, nunca jamás van a destruir la fe genuina. La fe genuina es perfeccionada. La persecución purifica a la iglesia, purga a la iglesia. La persecución las pruebas destruyen la fe falsa, ¿verdad? Eso es algo importantísimo, ¿no? Que vamos a estar viendo cómo el falso creyente no está dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque en cuanto su seguridad se ve comprometida, su comodidad, las promesas temporales que tenía, lo que realmente ama, ¿verdad? Que su mejor vida en este mundo, va a renunciar a esa fe falsa. Pero nosotros no es que no batallemos, ¿verdad? Un creyente genuino va a vencer, va a batallar, pero va a vencer, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos ver si nosotros nos entrenamos para esto y estamos llenos de gozo en la esperanza que Dios nos da. Por ejemplo, en lugares con mayor persecución, como en Rusia en aquellos tiempos, ¿verdad? De lo que fue la Unión Soviética, en la misma China hoy o en Medio Oriente, tú dirías, no, pues no hay iglesia. Al contrario, hay cientos de miles de cristianos y una iglesia pura, una iglesia fresca, ardiendo por la verdad, ¿verdad? Y eso sucede en lugares donde ser cristiano te cuesta todo, ¿no? Es donde encuentras esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo encontrar esto en estos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que haya que una persona que es capaz de renunciar a todo? A todo, absolutamente a todo, perderlo todo, ¿verdad? Precisamente es el incomparable valor de conocer a Jesucristo. Sí. El incomparable bendición de entender que es verdad que Él fue a la cruz y murió por nosotros, y que en el cielo tenemos nos espera una gran recompensa y una gran victoria, ¿verdad? Sí, así es como la persecución, como dices, purga la iglesia. La persecución realmente va a limpiar tus motivos, va a quitar esas capas de cosas que tú tienes, motivos equivocados por los cuales vienes a la fe en Jesucristo. La multitud estaba con Jesucristo mientras les dio pan, estaba con Jesucristo mientras sanó los enfermos. La multitud le recibió poniendo sus mantos en el piso, ¿no? Cuando entró a Jerusalén, pero varios días después, ¿qué fue lo que hizo? Gritó, crucifíquenle, ¿no? Cuando ya sus intereses no estaban alineados con lo que Dios representaba, porque ellos pensaban que iba a ser un reino terrenal, totalmente lo que dice Pablo. Piensan en las cosas de la tierra, piensan en sus propios deleites. Entonces nosotros tenemos que permitir que Dios quite esas capas de motivos equivocados para ser hallados fieles. Ser hallados fieles, porque es interesante que esta gente también de Puertas Abiertas, hablando de ellos, la gente que está en lo más crudo de la persecución, no pide que termine la persecución, fíjate, no. Pide que sean hallados fieles a la hora de ser perseguidos. Es algo
que nosotros debe movernos a esto, ¿no? La persecución nos, como dices, quita esas capas, nos ayuda a ver la realidad de esta vida, nos ayudan a entender lo que realmente es valioso, ¿no? Y al contrario, ellos oran por nosotros, por el peligro en el que estamos nosotros acá, por el conformismo, ¿verdad? Por estar enfocados en el mundo y en sus comodidades, ¿no? Y nosotros debemos aprender esto, necesitamos aprender en estos tiempos en la palabra de Dios lo que es realmente valioso, ¿no? Y lo que dice la Biblia, no constituirnos amigos del mundo. Y no estamos hablando de irnos a una cueva, estamos hablando de ser la sal y la luz para la cual el Señor nos puso aquí, ¿no? Mostrar el gozo y la esperanza de precisamente de las promesas eternas, de lo que hemos venido hablando, ¿no? Y aquí, especialmente en Estados Unidos, apenas comienza la persecución, ¿no? Pero ahorita todavía lo más que puede sucederte es que te desaparezcan, sí, pero no del mundo, sino de las redes sociales, ¿no? Sí. Que boicoteen tu negocio, que hagas que lo pierdas, ¿verdad? Apenas están poniendo las leyes en las cuales me van a poder multar o incluso meter a la cárcel si empiezo yo a hablar acerca de la ética bíblica, acerca del género, del matrimonio, de hablar en contra del homosexualismo. Todo eso todavía no se establece, pero ya culturalmente ya están cancelando personas, todo eso, lo que estamos viendo, ¿no? Líderes famosos, algunos ya se empiezan a doblar ante la cultura, disculpándose por alguna vez haber hablado en contra de esto, otros no, otros están parando firmes, pero estamos en ese tiempo, ¿no? Necesitamos sostenernos firmes hasta el final y recordar esto, recordar quiénes somos, y o nos identificamos con el mundo o somos exitosos según el mundo y dejamos que el mundo nos aplauda y queremos que el mundo nos dé los premios que requerimos, que al final siempre nos dan una cachetada en la cara si no hacemos lo que el mundo quiere, o nos identificamos con el Señor. Y yo quisiera hacerte esa invitación el día de hoy, invitarte a que conozcas a Cristo de esta manera, porque de todos modos el mundo nunca te da lo que te promete. Al final siempre te deja con cenizas en las manos, con nada. Todo lo que te da es temporal, ¿verdad? Y después de cobrarte la vida entera, te das cuenta que no valió la pena lo que recibiste, ¿no? Porque por más que tú lo veas en revistas, en películas, en esto y lo otro, la gente vive en vidas miserables. Nadie puede vivir una vida en abundancia alejada de su Creador. Nadie puede vivir una vida verdaderamente disfrutable siendo enemiga de Dios. Y la Biblia dice que si tú no has conocido a Jesucristo, no te has entregado a Él, no has creído el Evangelio, eres enemigo de Dios y estás bajo su ira. No es su intención. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre huye de Dios. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Por cuánto tiempo huí de Dios? ¿Verdad? Y aborrecí lo que Él me decía y no quería recibir corrección. Pero en su misericordia y en su gracia, Él me alcanzó, fue paciente conmigo, me llamó, entendí su palabra, me llevó al arrepentimiento y pude reconocerle como mi Señor y Salvador. Pude abandonar mis pecados y pude dejar de huir de Él. Por su gracia, dejé de huir de Él, corrí hacia Él. El Señor me dio vida nueva, me dio ojos nuevos para ver, me dio sentidos nuevos para percibir el mundo y la vida como Él lo había intentado en el principio, como Él lo pensó en el principio. Y ahora soy hijo de Dios por su gracia y estoy esperando estas cosas nuevas. Y sabes que si tú estás escuchando hoy, esa misma invitación es para ti. Así es de que si estás escuchando hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Separado de Él nada puedes hacer y las cosas solo van a empeorar. Pero entregándole tu vida a Él, viniendo hacia Él, es como tú vas a poder darle significado a tu vida, propósito. Y sobre todo vas a tener esta seguridad del perdón de Dios, que es lo más urgente que todo este mundo necesita. El perdón de Dios, la reconciliación con el Señor. Y esto es a través de Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario por esos pecados y por esa hostilidad contra Dios. Él recibió toda la hostilidad de Dios que yo merecía. Y después Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado y abriendo el paso a la reconciliación. Entrégate hoy a Jesucristo y dile: Jesús, quiero ser tuyo en este día. Ora y díselo: Señor, por favor, perdona mis pecados, perdóname porque he estado huyendo de ti, perdóname porque hoy me doy cuenta que soy tu enemigo, pero quiero que eso cambie. Hoy creo que tus intenciones son de reconciliación. Te recibo como mi Señor, te abro la puerta de mi corazón y de aquí en adelante quiero caminar fielmente contigo, pero hazme una nueva criatura, Señor. Dame nuevos sentidos, dame nuevos apetitos, déjame conocerte hoy y que yo desee más que nunca identificarme contigo a cualquier costo, Señor, porque tú eres el vencedor y el eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues estamos muy agradecidos.
Gracias por estar escuchando. Sí, si tú hiciste esta oración, por favor, 3 cosas importantes. Congrégate, siémbrate en una iglesia en donde se predique la palabra de Dios, habla con Dios, que esto es, ora con Él y lee la palabra de Dios. 3 cosas muy importantes para todo creyente. Y bueno, si tú ya estás también buscando una iglesia, por favor acompáñanos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road. Nos reunimos todos los domingos, 1:00 p.m. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 Getwell Road. Be Happy Yard Signs, Lucía está en su página de Facebook, o comunícate al 901-319-7149. Amada familia Calvary, gracias por su fidelidad. Gracias a cada uno de ustedes también que desde lejos nos envían también sus aportaciones, sus oraciones. Por favor, no dejen de orar por nosotros. Gracias a Global Ministries Foundation, a Buenas Nuevas. Y bueno, los dejamos precisamente en compañía de El Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas Nuevas. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.